A continuación vamos a ver la composición de los movimientos. En el libro lo plantea como composición de velocidades. De manera genérica es composición de movimientos, porque no necesariamente tenemos que se lo tiene que limitar a las velocidades. Veamos esta aplicación en un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos un río de un cierto ancho, esto supongamos que sean 40 metros. Tenemos una persona que quiere cruzar este río. Esta persona se mueve en dirección directamente al frente de la costa, en dirección perpendicular a donde iría la corriente, y que tenga una velocidad de 4 metros por segundo. El tiempo que le va a demorar a esta persona cruzar este río va a ser de 10 segundos. El intervalo de tiempo, como recorre 4 metros por cada segundo, son 40 metros, tenemos los 10 segundos. El problema surge cuánto es el tiempo que demora esta persona en cruzar si además tenemos que el río tiene una corriente. Supongamos, esta es la velocidad del río, que va a ser de 3 metros por segundo, y esta es de la persona. Esta velocidad es perpendicular a la persona. En este momento ya empiezan a dudar de cuál es el resultado, de cuánto tiempo va a demorar. Porque saben que la persona en esta situación ya no se va a estar desplazando como se desplazaba antes en dirección vertical, es decir, ir al punto del frente y recorrer esos 40 metros. En este caso, la persona se va a estar desplazando, la vamos a ver que se está desplazando en diagonal. Acá la pregunta es, ¿esta persona está demorando más, menos o igual que antes en cruzar el río? Si se plantean que demora más, porque tiene que recorrer mayor distancia, tengan en cuenta que esta persona tiene una velocidad distinta, porque a la velocidad de la persona se le está sumando la velocidad del río. Entonces tiene una velocidad mayor y recorre mayor distancia. Si están pensando en que demora menos, porque tiene mayor velocidad, también está recorriendo mayor distancia. Entonces no tenemos muchas opciones para saber qué es lo que está pasando. En realidad existe una forma más simple de analizar el problema, y es cambiar el sistema de referencia, pararnos de otra forma, ubicarnos en otro punto. Supongamos la misma situación. Tenemos un río, pero ahora vamos a agregar un barquito. Este es un barquito donde la persona está parada en el barquito y salta al agua. El barco no está anclado, se mueve con la corriente, salta al agua queriendo cruzar. Esto desde la altura del barco a la persona volvemos a tener los 40 metros. El punto es, ¿qué es lo que ve una persona que esté parada en el barco? ¿Qué es lo que va a estar viendo? ¿Va o qué? En realidad, la persona, la que está nadando, tiene la misma velocidad de los 4 metros por segundo. El punto es, la persona que está en el barco, ¿hacia dónde tiene que mirar? ¿Tiene que mirar hacia adelante del barco en la dirección de la corriente, hacia atrás o en dirección a la costa? Recuerden que la corriente tiene una velocidad, que es la velocidad del río, que es un vector, que va en la dirección perpendicular. Y volvemos a preguntar lo mismo, ¿cuánto tiempo demora en recorrer esos 40 metros la persona moviéndose a 4 metros por segundo? Lo que vamos a tener acá es esta situación. La persona al cabo de un segundo recorre 4 metros. Pero al cabo de ese segundo, la corriente lo ha trasladado 3 metros en dirección perpendicular, ubicándose acá la persona al cabo de un segundo. En ese mismo segundo, como el barco no está anclado, se mueve con la corriente, el barco pasó de este punto a este punto. Al cabo de otro segundo más, la persona recorre 4 y se traslada 3 en horizontal, y el barco volvió a recorrer 3 metros. Y así sucesivamente, hasta que la persona llegue a la costa. Fíjense que la dirección en la cual tiene que mirar la persona que está parada en el barco, en este sistema de referencia, siempre es en dirección a la costa. Para la persona del barco, la corriente no la percibe. No la percibe porque el nadador simplemente se le aleja y en dirección siempre a la costa. Entonces, para la persona en la costa,
Perdón, para la persona que está en el barco, ¿cuánto es el tiempo que demora el nadador en recorrer esos 40 metros si se mueve a 4 metros por segundo? Los mismos 10 segundos que demoraba cuando no había corriente. Pero si uno piensa que tenemos una persona parada en la costa, el trayecto que vamos a ver que hace el nadador no es en la dirección perpendicular a las costas del río, sino en dirección oblicua, en esta dirección. Pero está demorando lo mismo. Entonces eso quiere decir que el nadador en esta situación demora los 10 segundos, al igual que demora cuando tenemos corriente. Podríamos pensarlo de manera equivalente, en lugar de tener el barquito, estar en esta situación y tener nosotros nuestro sistema de referencia, estar parados entre comillas en realidad, ser una persona en la costa que se mueve a la misma velocidad del río. Entonces, al cabo de un segundo, el nadador avanzó los 4 metros y se trasladó 3 metros, ubicándose acá. La persona recorrió 3 metros en horizontal, porque tiene la misma velocidad del río. Al cabo de otro segundo vamos a tener exactamente la misma situación y así sucesivamente. Entonces, de esta forma, la persona que está en la costa moviéndose a la velocidad del río no percibe a la corriente. Es como si el río no existiera. Este es el beneficio, uno de los beneficios de cambiar nuestro sistema de referencia y tomar donde nos convenga en este caso, es decir, a una persona moviéndose en la costa o arriba de un barco, para entender que el tiempo que demora el nadador sin tener corriente en cruzar estos 40 metros es exactamente igual que el tiempo que demora con corriente, el nadador con corriente, en recorrer esta diagonal, y es el mismo tiempo que demoraría la persona en recorrer esta distancia, que es la misma que sería este desplazamiento respecto a cuando no tiene corriente a cuando sí tiene corriente. ¿Qué nos está diciendo esto? Habla de la independencia de los movimientos perpendiculares. Cuando nosotros tenemos dos tipos de movimientos que son perpendiculares entre sí, no se afectan uno a otro. De esta forma, el movimiento que tenga en una dirección es independiente del movimiento perpendicular a la otra dirección. ¿Cómo lo podemos aplicar en el caso de que no sean perpendiculares? Supongamos que tenemos el río, tenemos la corriente del río, un cierto valor, y uno quiere cruzar justamente al frente. Ya no podemos tener al nadador que haga esta trayectoria. Esto no tiene sentido porque sabemos que se va a trasladar hacia la derecha. Entonces lo que tenemos que hacer acá es hacer que el nadador apunte su velocidad en dirección parte hacia la corriente y parte hacia adelante. ¿Por qué realizamos este proceso? Porque la suma de en este caso de los vectores de velocidad, nos tiene que dar como resultante, si esta es la velocidad de la persona y esta es la velocidad del río, el vector resultante tiene que ser la resultante entre la suma de estos dos vectores, que es una velocidad, que es en dirección perpendicular a la costa. ¿Cómo lo interpretamos a esto? La velocidad que tiene la persona, parte de esta velocidad, pensándolo en un sistema de referencia, si nosotros trazamos un sistema de referencia de coordenadas X e Y, acá, la componente en la dirección en X, esta, es la velocidad necesaria para contrarrestar a la corriente. Y la componente en la dirección en Y es la velocidad necesaria para poder avanzar y llegar al punto exactamente enfrente y perpendicular a la costa. Este sería el proceso. Tengan en cuenta que si la magnitud de la persona no es superior a la magnitud de la velocidad del río, si fuera inferior, jamás va a poder hacer este tipo de trayectorias. Porque toda su velocidad va a estar puesta, en el caso de que sean iguales, toda su velocidad va a estar puesta en contrarrestar a la velocidad del río. Es como si la persona estuviera nadando acá con su velocidad parada y el río contrarrestándolo. De esta forma, la magnitud que tiene que tener la velocidad de la persona sí o sí necesita
que sea mayor a la velocidad, a la magnitud de la velocidad del río para poder avanzar. Veamos otra aplicación de esta independencia de movimientos en un caso bien práctico. La pregunta es, ¿una persona es capaz de tirar una piedra a 20 metros por segundo? 20 metros por segundo son 72 kilómetros por hora. ¿Pueden arrojar una piedra a 72 kilómetros por hora? Bueno, veamos si esto es posible. Supongamos que estamos arrojando un cuerpo a esa velocidad, a 72 kilómetros por hora, que son los 20 metros por segundo. Esta es la magnitud de mi velocidad. La dirección y el sentido, como esta es la magnitud, lo vamos a poner así. Vamos a suponer que estamos arrojándola con una elevación respecto al horizontal, es decir, que la estamos arrojando así, en esa dirección, con 30 grados. Este tipo de problema es lo que se conoce como tiro parabólico. Entonces, o tiro oblicuo también. Tenemos nuestro vector velocidad, este es el ángulo. Sabemos que en esta situación la aceleración de la gravedad está actuando y de manera constante en todo instante de tiempo y apunta en la dirección al centro de la Tierra, es decir, en la dirección perpendicular a la superficie de la Tierra. Tenemos nuestro vector velocidad y este vector velocidad tiene dos componentes. Una componente que es en la dirección horizontal y la otra componente en la dirección vertical. Cada una de estas componentes producen dos efectos distintos y no se interfieren unas a otras. La componente de la dirección horizontal va a hacer que el cuerpo avance. La componente de la dirección vertical va a hacer que el cuerpo se mantenga en altura para lograrlo hacerlo avanzar. Tenemos un problema en el cual en la dirección en vertical nosotros tenemos una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. El cuerpo va a estar sufriendo, si solamente vemos la dirección vertical, un movimiento uniformemente variado. Mientras que en la dirección en horizontal, el cuerpo no se ve afectado por ninguna aceleración. No hay nada que le esté cambiando su velocidad. Entonces, en la dirección horizontal, el cuerpo va a seguir un movimiento MRU. ¿Por qué estamos suponiendo esto? Estamos suponiendo que el aire no está afectando a nuestro cuerpo. Si el aire lo afectara, tendríamos una aceleración en la dirección horizontal que haría, en el caso que tengamos viento en contra, haría disminuir su velocidad y en el caso que tengamos viento a favor, haría aumentar la velocidad. Es decir, podríamos tener un cambio de velocidad positivo o negativo. Entonces, para nuestro problema vamos a elegir un sistema de coordenadas acorde X e Y. En la dirección vertical vamos a tener MRV y en la dirección horizontal MRU, con las ecuaciones correspondientes para cada caso. La pregunta es, ¿hasta dónde llegamos arrojando, si es que podemos arrojar una piedra a unos 72 km por hora con una inclinación de 30 grados? Lo que nosotros vamos a ver de este cuerpo va a salir y va a hacer este tipo de trayecto. Y va a impactar acá. Lo que nos interesa saber es cuánto es la distancia que recorre y cuánto tiempo le toma. Un dato también puede ser relevante es la altura que este cuerpo alcanza. Debemos plantear las ecuaciones de movimiento para cada una de las direcciones y sacar información de una y de otra dirección. En la dirección vertical, sus ecuaciones de movimiento son las siguientes. La aceleración en la dirección en y como función de tiempo es el valor de menos la gravedad. La velocidad en y como función de tiempo es menos gravedad por el intervalo de tiempo. Vamos a tomar el instante, acá, t igual a 0 segundos cuando es arrojado. Entonces directamente nos queda tiempo, más la velocidad inicial que tenga el cuerpo, que esta es nuestra magnitud, pero no cualquier velocidad inicial, sino
la velocidad inicial en la dirección vertical, porque estamos analizando el eje vertical. Y la ecuación de movimiento para la posición como función de tiempo en el eje vertical, que es I, vamos a tener que es el correspondiente a la ecuación cuadrática. Más una posible altura inicial. En nuestro caso estamos diciendo, podemos considerar que lo estamos tomando del nivel I igual a 0, es decir, justo al nivel del suelo. Estos son datos que podemos suponer, y esto equivale a 0 metros, con lo cual nuestra ecuación se simplifica hasta acá. En el caso del eje horizontal, vamos a tener las siguientes ecuaciones de movimiento. La aceleración en el eje horizontal es 0, como dijimos. La velocidad como función de tiempo es constante, si es que no tenemos ningún efecto producido por el aire, y va a valer el valor de la velocidad inicial en la dirección horizontal. Estos son iniciales. 0x, 0y. Y la ecuación para la posición en la dirección horizontal va a ser la velocidad inicial en x por el intervalo de tiempo, como dijimos que el tiempo inicial es 0, más una posible posición inicial. Podemos considerar que nuestro origen de coordenadas esté ubicado justo en el punto donde el cuerpo se ubica, donde es lanzado. Entonces, este valor vale 0 y podemos eliminar esto de la ecuación. De manera genérica, estos dos no necesariamente son 0 y el tiempo inicial tampoco es 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que determina que el cuerpo caiga y recorra una cierta longitud? Lo que determina que recorra la longitud es la dirección horizontal. Pero estamos ligados a la dirección vertical, porque la dirección vertical es lo que permite que el cuerpo recorra en horizontal, porque mientras más tiempo permanezca en el aire, más va a recorrer en dirección horizontal, al menos en principio. Depende de cuánto es la componente en velocidad horizontal y en vertical de cada uno de ellos. El proceso sería obtener cuánto es el tiempo que demora en recorrer, con ese tiempo evaluar cuánto recorrió en horizontal y también podemos evaluar cuánto es la altura, que se acerca igual que se hacía en el caso de tiro vertical. Entonces, la condición que tenemos, vamos a cortar nuestro gráfico, sabemos que en el punto más alto, la velocidad vertical tiene que valer 0 metros por segundo, para que el cuerpo no siga ascendiendo y comience a descender a continuación. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos obtener cuánto es el tiempo que demora el cuerpo en llegar a esa altura máxima. Sabemos que 0 metros por segundo tiene que ser igual a menos gravedad por tiempo más la componente de la velocidad inicial. De acá podemos despejar el tiempo, pasamos la velocidad inicial restando para el otro lado y pasamos luego el término de menos gravedad dividiendo. Esto nos queda que el tiempo correspondiente a la altura máxima es igual a menos velocidad inicial en I sobre menos gravedad, es decir, positivo. Este es el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima. Como sabemos que el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima es el mismo, en el caso que estemos al mismo nivel, no estemos más elevados o más bajos, es el mismo que el tiempo que demora en descender. Entonces el doble de este tiempo es el tiempo que el cuerpo demora en realizar toda su trayectoria. Es decir, que el tiempo, 2 veces el tiempo de altura máxima, es igual a lo que vamos a llamar como tiempo de vuelo. Este es nuestro dato. Este es el tiempo en el cual el cuerpo permanece en el aire hasta llegar a caer al suelo. Entonces, con este tiempo, que es el doble de este, es el tiempo que necesitamos para saber cuánto ha recorrido el cuerpo. Este tiempo lo reemplazamos en esta ecuación y sabemos cuánto es la distancia alcanzada. Nuestra ecuación nos va a quedar en el tiempo, si evaluamos
a la posición en horizontal en este tiempo de vuelo, nos va a quedar que es la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Lo apliquemos a nuestro problema. Realicemos las cuentas necesarias para saber cuánto es este alcance que tenemos y cuánto es el tiempo de vuelo. Bueno, nosotros teníamos nuestro problema. La velocidad es de 20 metros por segundo. La dirección y sentido de nuestro vector es de 30 grados respecto de la horizontal, entonces podemos obtener las componentes Bx y By. Acá tenemos el triángulo rectángulo y como ya hemos visto, la componente en la dirección vertical es el cateto opuesto para nuestro caso y va con el seno del ángulo, es decir, que acá tenemos los 20 metros por segundo por el seno de 30 grados. Esto es igual a 10 metros por segundo. La componente en horizontal es el cateto adyacente y esto es la velocidad por el coseno del ángulo. Reemplazando nuestros valores, vamos a tener que esto es 20 metros por segundo por el coseno de 30 y obtenemos que esto es 17,32 metros por segundo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es obtener el tiempo de vuelo máximo o directamente el tiempo de vuelo que es el doble del tiempo de la altura máxima. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad en la dirección vertical sobre la gravedad. Vamos a redondear el valor de la aceleración de la gravedad a 10 metros por segundo cuadrado, por simplicidad, para hacer las cuentas rápido. Entonces tenemos que tiene que ser 2 veces la velocidad en la dirección vertical, que vale 10 metros por segundo, es decir, 2 por 10 metros por segundo dividido los 10 metros por segundo cuadrados. Esto nos da que el tiempo de vuelo de este cuerpo es de 2 segundos. Acá las unidades se me simplifican y obtenemos que el tiempo en el cual el cuerpo está volando es durante 2 segundos. Con este tiempo de vuelo lo reemplazamos acá, es decir, cuánto es la distancia alcanzada por este cuerpo, cuánto es lo que ha recorrido. Lo podemos llamar a todo este trayecto la distancia d, que es igual, es la distancia porque estamos partiendo desde cero, sería igual al desplazamiento que realiza el cuerpo. La posición evaluado en los 2 segundos que tenemos. Esto corresponde a los 17,32 metros por segundo por los 2 segundos. Simplificamos y esto nos da una distancia, no me olvido de esto, 17,32, esto es 34,64 metros. Con esta velocidad, con este dato, ustedes pueden ver que cualquiera de ustedes puede tirar una piedra un poco más de 30 metros. Entonces, es decir, que si tiran una piedra a 30 metros de distancia con una inclinación de 30 grados, digamos, si la piedra recorre un poco más, casi 35 metros, con una inclinación que le hayan tirado de 30 grados, es decir, que ustedes están arrojando la piedra con una velocidad de 20 metros por segundo, o lo que es equivalente, 72 kilómetros por hora. Es decir, que pueden tirar un cuerpo a esa velocidad de 72 kilómetros por hora. Como actividad le queda para ustedes resolver el mismo problema con los valores de 60 grados y 45 grados.